Muy buenas, buenos días. Se hace el silencio, así que toca comenzar. Perdón por los minutos de retraso, pero cuando viene una personalidad de la relevancia de don Peter Caruana hace que tengamos la participación de más medios de comunicación, su atención, y a vosotros que sois los alumnos y alumnas de este 14 seminario del Gibraltar, el Brexit y las relaciones transfronterizas, nuevos planteamientos y perspectivas de cambio. Sean bienvenidos todos los alumnos al seminario con mayor número de matrículas, al seminario con mayor número de alumnos y por tanto una prueba más de que la temática que se va a afrontar en estos próximos 3 días es de actualidad, tiene interés no solo entre la comunidad universitaria, que hoy veo a muchos jóvenes, sino también entre los vecinos y vecinas de nuestra comarca, del campo de Gibraltar y también de Gibraltar. Y decía que hoy abre el curso una personalidad de relevancia, porque quien nos acompaña, don Peter Caruana, ha sido primer ministro de Gibraltar, creo que el más longevo, o por lo menos el más longevo de los que yo he conocido, porque ha estado como primer ministro total de 16 años, 4 mandatos, por tanto, revalidando esa mayoría que le ha permitido dirigir Gibraltar en un tiempo crucial. Y en la posición en la que se encuentra este alcalde, en la posición en la que defiende el grupo político al que represento, fue una persona, yo diría, crucial en el año 2006 en los acuerdos de Córdoba. Acuerdos de Córdoba que permitieron resolver algunas situaciones enquistadas que existían entre los vecinos de la comarca y los vecinos de Gibraltar, y donde entiendo también que hubo la oportunidad de resolver cuestiones en las que también trabajó el compañero Pepe Carracao, principalmente la que nadie tiene hoy en cuenta, que es la de la actualización de las pensiones, que creo que fueron centenares, yo diría millares de pensionistas los que estuvieron pendientes de esos acuerdos. Luego hubo otras cuestiones, vamos a decir, de futuro comercio, de futura actividad, como ese aeropuerto compartido que desgraciadamente no duró porque la actividad comercial no lo mantuvo, aunque todavía estamos muy ilusionados en que cualquier compañía pudiera retomar esa actividad, pero junto a estas cuestiones hubo otras muchas que permitieron pues lo que siempre hemos querido los vecinos y vecinas de la comarca del Campo de Gibraltar: mayor fluidez, mayor comunicación, mayores posiciones de diálogo y, en definitiva, mayor entendimiento. En esa tarea es donde queremos que los nuevos gobernantes, aquellos que han reanudado su vigencia en el gobierno de Gibraltar, en este caso con una aplastante mayoría absoluta, y otros que tienen que realizar la formación del gobierno de nuestro país, de España, con las dificultades que conlleva una posición numérica pues muy difícil dentro del Parlamento español, pero que parece que llegaremos al mes de septiembre con la formación de un gobierno. Y yo lo que espero es que yo diría ese castigo en apoyo y esa reducción del número de votos permita el que se abandone en posiciones intransigentes y el que se dé de verdad la misma posición que se está comentando en los últimos 6 meses. En los últimos 6 meses venimos oyendo cómo distintos dirigentes del actual gobierno en funciones pues viene señalando el que va a haber una vía de diálogo, una vía de comunicación, una mayor aproximación para resolver las cuestiones que afectan a Gibraltar. Espero que eso sea así, porque eso redundará en beneficio de todos, de los vecinos de allá y de aquí, y eso es lo que yo quisiera. Y no me alargo más, únicamente indicarles que me acompañan en la mesa la teniente alcalde delegada de Cultura, Loli Marchena, que me acompaña la delegada del rector en el campo de Gibraltar, Inmaculada, que nunca me acuerdo de tu apellido, así que Santiago, Inmaculada Santiago, y en el extremo de la derecha está el coordinador de este seminario, Alejandro del Valle, al que quiero agradecer su constante participación en los cursos de verano de San Roque y su proximidad cuando tenemos alguna cuestión, pues muchas veces referida a estas relaciones con Gibraltar. Muchas gracias también por haber presentado un nuevo seminario a estos cursos de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque. Y nada más, me quedo con la presentación realizada y en un minuto le dejo que Peter os salude y luego nos levantamos y comenzaré el seminario. En este caso le cedería la palabra a Alejandro. Pero Peter, si quieres saludar.
Bueno, pues nada, muchas gracias, alcalde. Es un placer poder participar en la inauguración de este edición número 36 de este seminario, de este curso de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque, que tanto ha contribuido durante las últimas décadas a ese entendimiento y a ese acierto por las buenas relaciones vecinales de las cuales has hablado tú. No puede ser una tarea simplemente para los políticos, porque ya saben ustedes que los políticos a veces fallamos en las buenas intenciones por razones que se nos escapan. Así que es muy importante que si realmente hay valor en esta empresa de la cooperación mutua y las buenas relaciones vecinales, que haya participación a todos los niveles de la ciudadanía, incluso la académica como esta, y la empresarial, como existe ahora con el grupo transfronterizo, mediática y de ciudadanía de a pie, que siempre, eso sí, siempre ha funcionado muy bien. Y a mí ya como ex político, pues me agrada mucho la oportunidad durante los siguientes 60 minutos, pues de contribuir mi granito de arena ya ex post facto un poco, pero no obstante el granito que yo pueda contribuir a lo que sería mi esperanza de que esa política de la que ha hablado el alcalde pues se extienda durante muchísimos años más y que esta pausa que ha habido durante los últimos 3 o 4 años pues se quede un poco en la historia. Muchas gracias, alcalde. Muy bien, Inmaculada me decía que también quería comentar algo. Le cedemos la palabra a Inmaculada Santiago. Muchas gracias, señor alcalde. Yo también quería saludar, señor Peter Caruana, a Alejandro del Valle, por supuesto, al alcalde de esta bella ciudad, y a María Dolores Marchena, que siempre nos acompaña y que siempre estamos con ellos en estos cursos de verano. Decir que hoy comienza, como hemos dicho, el último seminario de esta 36ª edición de los cursos de verano de la Universidad de Cádiz en San Roque. Y lo hace de la mano de uno de los seminarios más esperados de esta edición, cuyo título ya lo ha comentado el señor alcalde: Gibraltar, el Brexit, las nuevas relaciones transfronterizas, nuevos planteamientos y perspectivas de cambio. Este seminario abordará, entre otras relaciones entre Gibraltar y nuestra comarca, un tema de rabiosa actualidad como es la salida del Reino Unido de la Unión Europea tras el referéndum, el llamado Brexit. Se trata de analizar cómo este hecho puede alterar la situación de Gibraltar en la Unión Europea, modificando completamente los parámetros de su actividad institucional y económica en el plano internacional y con el entorno próximo. Su coordinación corre a cargo de don Alejandro del Valle Galvez, que se encuentra aquí con nosotros. Es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz. También es titular de la cátedra Jean Monnet, Inmigración y Fronteras de Derecho de la Unión Europea. E Inmaculada González García, también ella es coordinadora de este curso. Ella es profesora titular también de este mismo área y de nuestra Universidad de Cádiz. Este curso contará con importantes personalidades del mundo de la política, como hoy ya lo podemos ver aquí con el señor Peter Caruana, tanto de un lado como de otro de la verja, así como juristas de reconocido prestigio en el derecho internacional. Este seminario pondrá broche de oro a esta edición de los cursos de verano, que finalizará el próximo 28 de julio en la Universidad de Gibraltar. Y este seminario cuenta también con el patrocinio del propio Gobierno de Gibraltar. Yo simplemente, señor alcalde, puesto que es el último curso, quisiera volver a dar las gracias a todos los que hay que dar las gracias. En primer lugar, al Ayuntamiento de San Roque. Es un compañero ideal en estos cursos de verano y en cuantas actividades, tanto el alcalde, la teniente alcalde, nos propongan a la Universidad de Cádiz. Quiero dar también las gracias a todos los sanroqueños que siempre acogen de forma cálida a todos los que vienen a participar en estos cursos, dicho por sus propias bocas. Se encuentran muy a gusto, se encuentran en su casa. Quiero dar también las gracias a todos los técnicos, tanto del Ayuntamiento como de la Universidad de Cádiz, que están detrás,
que entre bambalinas hacen un trabajo, pero que es fundamental para que todo esto se coordine y vaya, bueno, pues de forma fluida, como están siendo estos cursos. Por supuesto, a los coordinadores y a los ponentes, porque ellos lo que le dan esta calidad y este prestigio a estos cursos de verano, que cada día, bueno, están más altos en el listín de los cursos de verano universitarios. Y por último, no me puedo olvidar de los patrocinadores, ya que sin ellos estos cursos no se podrían realizar, y por eso me vaya a permitir que los vuelva a nombrar, como lo he hecho cada una de las veces que hemos empezado alguna nueva edición de seminario. Y nombraré a CEPSA, a Gas Natural Fenosa, a Red Eléctrica de España, a Caja Rural del Sur, a APM Terminal, a la Fundación Santa María Polo, a la Diputación de Cádiz, a Santander Universidades y también a la Universidad de Gibraltar y a su gobierno. Todo este trabajo tiene como primordial objetivo que vosotros, los alumnos y alumnas matriculados, podáis disfrutar y ampliar vuestra formación de la mano de estos cursos de verano de San Roque, que finalizarán, como ya he dicho, el 28 de julio. Nada más, señor alcalde, muchísimas gracias a todos y espero que disfrutemos hoy y todos estos días de estos últimos seminarios. Pues muchas gracias por vuestras palabras, la UCA en este caso, Inmaculada Santiago, y nada más, damos por concluida la presentación y le cedo la palabra a Alejandro del Valle para que inicie. Muchas gracias, gracias a todos. Muchas gracias, Inmaculada González, que es coordinadora también de este seminario, que realmente pues nos va a dar la oportunidad de analizar la situación de las relaciones transfronterizas en el contexto del Brexit y de los cambios que se están operando. Luego hablaremos del programa para no demorar más tiempo la presentación del señor Caruana. Comentaremos las intervenciones, las mesas redondas, los debates previstos aquí y el último día en la Universidad de Gibraltar. Ahora nos vamos a centrar en la ponencia del señor Caruana, que es verdaderamente para nosotros, para Inmaculada González y para mí, como coordinadores, yo creo para la universidad y para todos, pues es una valiosa oportunidad de tener a una figura señera que ya forma parte de la historia de la política exterior, por lo menos la española, desde luego, en relación a la controversia, a las relaciones entre Gibraltar y el campo, entre Gibraltar, España, Reino Unido. Es el señor Peter Caruana, que es por todos reconocido un gran político. Yo destacaría también que es un gran jurista. Si alguno tiene interés, puede ver la intervención que hizo aquí mismo en el año 2002, en el primero de los cursos que se hicieron sobre Gibraltar por parte de la Universidad de Cádiz, que después fue transcrita y publicada en el libro Gibraltar 300 años, por la Universidad de Cádiz en el año 2004, y aquí se recoge pues un muy buen planteamiento desde el punto de vista gibraltareño, yo creo que por vez primera, de lo que es la posición de Gibraltar de un punto de vista jurídico, de un punto de vista político, y la hizo el señor Peter Caruana. Como no quiero quitarles más tiempo, no diré más en la presentación, más que estudió en Londres, en la Queen's Mary, hoy es Queen's Mary University, pero entonces estaba en la Universidad de Londres, y después en el despacho Triay, y posteriormente, bueno, su paso a la política con el grupo de socialdemócratas, el Partido Socialdemócrata de Gibraltar, y sus 15 años, 16 años de gobierno. Actualmente pues estaba en la oposición hasta fecha reciente y no hay pronunciamientos públicos suyos, creo, desde el año 12. Por lo tanto, hoy es doblemente valiosa la presencia. Estamos muy agradecidos, Sir Peter, porque esté aquí con nosotros. Por favor, muchas gracias.
Sí, gracias, Alejandro. Discrepamos, pero que tenemos que saber compartir esa discrepancia en el mismo estilo que tenemos que hacer todos los demás de nuestra vida, que es como demócratas europeos y gentes dialogantes. Es, como dice Alejandro, mi primera intervención política y, desde luego, mis primeros comentarios, observaciones políticas fuera de Gibraltar y relacionado a los asuntos externos a Gibraltar desde que dejé el cargo, y por lo tanto, si me encontráis pues un poco fuera de práctica, me vaya a perdonar. Esa es la razón. El seminario es Gibraltar, el Brexit y las relaciones transfronterizas, nuevos planteamientos y perspectivas de cambio. Yo, sin embargo, quiero abogar por la idea de que, por muchas vueltas que se le den, no hay otra fórmula que sea eficaz políticamente o válida políticamente que un diálogo tripartito. Y voy a intentar explicar el por qué pienso eso. En España hay quien discrepa con esa postura. Yo voy a tratar de hacer una defensa, no solamente del punto de vista de Gibraltar, pero sino de ese modelo incluso del punto de vista de España. Y también comentar de que, claro, como en tantas otras materias políticas, en tantos otros temas políticos, pueden haber cambios de gobierno en un sitio o en otro y quieran cambiar cosas, cambiar políticas que se plantean después de muchos años de haber probado lo contrario y haber establecido que no funciona. Bien, es difícil que, volviendo a políticas del pasado que la historia demuestra no han servido para ninguna de las partes, que de esa manera se pueda avanzar. Por lo tanto, yo soy firme convencido de que el diálogo tripartito es la única fórmula que existe, no solamente ya para en algún futuro lejano, dado que hoy por hoy las partes no se pueden entender, alguna solución al contencioso en sí, sino además para manejar entre las partes las relaciones cotidianas, las relaciones diplomáticas, la cooperación que es necesario durante todo este periodo que no nos podamos poner de acuerdo en una solución al contencioso. O sea, que no solamente es un procedimiento que podría algún día llegar a una solución al contencioso, sino que mientras tanto da una oportunidad a manejar las consecuencias de esa discrepancia, que faltando, o sea, habiendo un vacío en ese proceso de diálogo como hay hoy, los que pagan el precio no son las clases políticas en un sitio ni en otro, sino los ciudadanos en todas las partes. Bienvenidos una jornada más a este programa que realiza Multimedia, Canal San Roque Radio Televisión desde el patio del Palacio de los Gobernadores. Hoy vive en su segunda jornada el seminario relativo a la antropología de la conducta, la pasión amorosa. Lleva por título esta edición. Vive su segunda jornada. También vive su segunda jornada y se desarrolla en las instalaciones de la refinería Gibraltar San Roque de Cepsa el seminario Mantenimiento de la Gestión en Activos. Y hoy se ha iniciado el tercer seminario, el que pone punto y final a esta 36ª edición del curso de verano de la UCA en San Roque. Vive su primera jornada Gibraltar, el Brexit y las relaciones transfronterizas, nuevos planteamientos y perspectivas de cambio. Un seminario que ha contado en la conferencia inaugural con la ponencia del exministro principal de La Roca, Peter Caruana. La conferencia inaugural del seminario relativo a las jornadas sobre Gibraltar y las relaciones transfronterizas, nuevos planteamientos y perspectivas de cambio, le contaba, esta conferencia inaugural ha corrido a cargo de Peter Caruana, quien ya tenemos con nosotros. Muchas gracias por atendernos. Encantado. Líneas generales sobre la que ha basado esta conferencia inaugural para abrir un seminario sobre Gibraltar, que en esta ocasión tiene un matiz muy especial con el tema del Brexit, ¿no?
Bueno, principalmente he querido hacer abogacía a favor de lo que fue mi política cuando ostentaba el cargo de ministro principal, tanto por convicción personal como por experiencia después de 4 o 5 años en el cargo, que vi que era así, que los intereses de todas las partes pasaban por la existencia de un proceso de diálogo. O sea que lo que no podía faltar en todo este contencioso era que en la Europa del siglo XXI las partes ni siquiera tenían la posibilidad de discutir temas, de hablar, de resolver temas, de atender a las necesidades de los ciudadanos en ambos lados, de llegar a acuerdos mutuamente para el beneficio mutuo, en temas de cooperación judicial, protección del medio ambiente y tantos otros. Los primeros frutos fueron los acuerdos que atendían las reclamaciones históricas de los pensionistas españoles en Gibraltar. O sea, el resto del mundo y de Europa no entendía de que en Europa existiese este contencioso y que de las partes ni siquiera estuvieran dispuestas a dialogar uno con el otro. Y entonces, pues, ¿qué forma podía tener ese diálogo? Ese era el gran reto, porque claro, España tiene su postura, que es un problema bilateral entre España y el Reino Unido, y que los deseos de los gibraltareños no cuentan, y que el futuro de Gibraltar pues lo tienen que pactar ellos dos, sin atender a los deseos del pueblo de Gibraltar, y eso se veía. Esa postura sustancial se reflejaba en una insistencia en que el diálogo en sí mismo tenía que ser bilateral para de alguna manera significar eso, y pues nosotros por nuestra parte, con el apoyo del Reino Unido, pues defendemos nuestro derecho a la autodeterminación, o sea que en el siglo XXI, sea cual sea el origen histórico del problema y sea cual sea nuestros distintos pensamientos, que quizá no sean tan distintos, de si hoy sería aceptable o no el comportamiento del siglo XVIII que nos trajo hasta donde estamos, ¿no? Que obviamente no lo es. Pero que no obstante eso y no obstante la historia, en el siglo XXI en Europa no es viable ni justo, ni siquiera una pretensión válida que un territorio pueda cambiar de mano en contra de la voluntad de sus habitantes. Y esa es la realidad del tema. Y si queremos convertir este problema en un contencioso jurídico de leyes internacionales, pues vayamos a los tribunales, que nosotros estamos dispuestos y España no. Si es un problema político y no jurídico, que lo podría ser, pues vamos a solucionarlo de manera que en Europa tenemos obligación de atender todos los problemas políticos, que es aplicando principios del siglo XX, XXI, democrático, de la política, de la... O sea, lo que no podemos es aplicarle derechos y injurias del siglo XVIII y injusticias del siglo XVIII no pueden informar la solución de ese problema en el siglo XXI. Y es tan sencillo como eso. Con que se trataba de buscar un marco de diálogo que salvara la postura española, la que he explicado, y la gibraltareña, o sea, la española obsesionada con el bilateralismo, nosotros obsesionados en contra del bilateralismo, porque claramente si hay bilateralismo no puede haber derecho a la autodeterminación, son incompatibles, y eso fue lo que fue el foro tripartito. Nunca se habla del acuerdo de Chivening, que fue un acuerdo que hicimos en Londres en diciembre de 2004, que se publicó en España por el Ministerio de Asuntos Exteriores, un comunicado, y en el Reino Unido y en Gibraltar, que era la arquitectura del foro tripartito, que dejaba muy bien claro que habían 3 participantes, pero nada más 2 estados soberanos independientes y un tercero de Gibraltar que no lo era. Y que si tenían que haber acuerdos propios de estados, que tendrían que hacer acuerdos entre el Reino Unido y España,
y no podría participar en Gibraltar. O sea, todas estas críticas que le han llovido al foro tripartito del punto de vista político español, de que en el foro tripartito se habían hecho tal y tal concesión, que a Gibraltar se le había elevado a un estatus que no le corresponde, es simplemente falso. O sea, nada más que hay que mirar el texto en castellano del acuerdo de Chivening para ver que el Ministerio de Asuntos Exteriores, liderado en esos días por Miguel Ángel Moratinos como ministro de Asuntos Exteriores, había exquisitamente salvado todo lo esencial de la postura española. Más quisiera yo haberle podido arrancar, que no lo conseguí nunca, alguna que otra concesión. Y por lo tanto, el foro fue un intento por las tres partes, exitosa a mi punto de vista y la del gobierno español, de encontrar una fórmula de palabra para la arquitectura de un proceso de diálogo que no tuviera consecuencias negativas para la postura de España, que no tuviera consecuencias negativas para la postura de España, de Gibraltar. El Reino Unido se conforma con cualquier cosa que sea aceptable para nosotros. Y que no le cree problemas, ¿no? O sea, que usted es un defensor acérrimo del foro tripartito, de lo que se consiguió. Del diálogo tripartito. Del diálogo. Si ya el foro ese no es políticamente viable porque lo han enterrado con críticas y es muy difícil resucitarlo, recuperar el diálogo, ¿no? Pero recuperar el diálogo tripartito con alguna fórmula que otra, porque no hay alternativa. Mira, del punto de vista español, supongamos que España tiene toda la razón del mundo y lo único que nos interesa es cómo conseguir el objetivo de España o cómo intentar conseguir el objetivo de España. Bien, tenemos a 30.000 gibraltareños. El objetivo de España es recuperar el Eso Gibraltar, es lo que fue lo que dijo Moratinos en Gibraltar, con el ministro principal de Gibraltar sentado a un lado y el ministro de Asuntos Exteriores británico a su otro, declaró que España nunca renunciaría a la reclamación de la soberanía y que su objetivo en el foro era recuperar la soberanía de Gibraltar. O sea, más claro, agua. Y eso es nosotros discrepamos con ese objetivo. Nuestro objetivo era convencer a la opinión pública española de lo contrario, de permitirnos ese derecho a estar libre de imposición en contra de nuestra voluntad, cuando menos, y quizás de ejercer nuestro derecho a la autodeterminación. Y ese era el objetivo del foro. Pero no hay alternativa, porque desde el punto de vista del objetivo español, que es recuperar la libertad, pues en España, el Reino Unido ya lo ha dicho muy claro. Antes se limitaba a decir que nunca entregaría la soberanía sin el consentimiento de Gibraltar. Ahora dice solemnemente que ni siquiera se sienta a hablar de la soberanía de Gibraltar sin el consentimiento del pueblo de Gibraltar. Bien, pues vamos a ser lógicos. Si la parte española quiere recuperarla o tener posibilidad de recuperar la soberanía de Gibraltar, ese es el objetivo que tiene que salvar, o sea, obtener el consentimiento del pueblo de Gibraltar, cosa que es imposible que haga en conversaciones bilaterales con el Reino Unido y además al mismo tiempo aplicando políticas de firmeza contra Gibraltar, tratando de vincular el porvenir económico de Gibraltar con la resolución del contencioso. ¿Qué solución? ¿Qué solución se puede plantear? ¿Qué ideas se puede plantear? Se pueden plantear ideas estructurales, o sea, solución. Yo creo que y mira que en España hay políticos, Moratinos entre ellos, Bernardino de León, el que fue su secretario de Estado, otro, que son grandes expertos en la conducción política de problemas intractables. Fueron ambos representantes de la Unión Europea en el Oriente Medio y conocen temas políticos complicados. ¿No? Es un error empezar por buscando soluciones, pidiendo soluciones. Lo importante de ahí, el objetivo del foro, es establecer confianza mutua, establecer normalidad de tratamiento y de relación, crear un clima en donde una parte o la otra, o ambas partes, pueden llegar a estar dispuestas a modificar su postura histórica para facilitar un proceso. Claro,
en España había siempre un temor que los gibraltareños nos aprovecharíamos de tal política para mejorar nuestro estado económico, cosa que a España no le convenía. Bueno, ¿por qué no? A ver, ese argumento habría que analizarlo. Ese es el vínculo que yo acabo de mencionar entre las aspiraciones políticas de España y el método que emplea. Yo he dicho hoy en la conferencia que ahí había un salón lleno de ciudadanos españoles, que no me extrañaría si la mayoría, por no decir todos, como españoles, pensaran que Gibraltar debería ser español. Bien, pero a que todos no piensan que no hay diferencia entre esa aspiración española de recuperar Gibraltar y de pensar que Gibraltar debería de ser recuperado, por un lado, pero que no se desentiende de la validez del método. O sea, yo pienso que la gran mayoría, por ejemplo, de jóvenes españoles pueden estar de acuerdo en que Gibraltar debería de ser español, pero no está de acuerdo que se haga de cualquier manera. Que tiene que ser jugando las reglas del juego de la política democrática de la Europa en que vivimos del siglo XXI. Y esa es la política. Se pueden tener objetivos distintos siempre y cuando los métodos que se apliquen sean de acorde con los tiempos en que vivimos. ¿Qué futuro? Le voy a pedir que me haga un poco de predicción de qué va a pasar con Gibraltar. Pero me preguntó usted soluciones. Cualquiera que España se le antoje proponer, que sea libre y democráticamente aceptable al pueblo de Gibraltar. O sea, que no se le obligue al pueblo de Gibraltar con medidas de amenaza o de dureza o de la democracia en función. O sea, además, ese tipo de medidas que durante siglos y durante años en la historia se han dado como que no han servido de nada. No han sido eficaces, no han sido eficaces para la nos han traído española. A donde estamos, pero casi más preocupante que comentar que no han sido eficaces en el pasado es que nos condenan a otros 300 años de no entendimiento. O sea, seguir en España con la política actual. Yo comprendo que en España tenga su postura, la discrepo con ella, pero respeto su derecho a abogar el objetivo que tenga, siempre y cuando despliegue métodos correspondientes con la época en que vivimos, estamos, y desde el punto de vista de español, si fuera su abogado, que no lo soy el abogado del contrario, que fueran capaces de ser eficaces. ¿De qué me sirve abogar mi caso con argumentos y actitudes que no pueden ser eficaces? Al contrario, que lo que llevan es a que mi contrincante se afinque más todavía en su pensamiento. Entonces ya se intentó 300 años el otro método. ¿Qué tenemos que perder entre todos sin que España renuncie nunca su postura a intentar el otro método, que es el más moderno, el más aperturista, el más basado en el consentimiento libremente obtenido y no la imposición. El intento, que no puede prosperar nunca y ni va a prosperar nunca, de la imposición. Cuénteme. Esto se dice mucho más fácil de lo que se hace. Estos son los discursos que se puede tirar a un político que ya no tiene responsabilidades. Que puede hacerlo, ¿no? Pero intentaba hacerlo igual cuando las tenía. Cuando estaba, ¿no? ¿Qué futuro le espera a Gibraltar con respecto al Brexit? Hágame un poco de predicción, incertidumbre. Son dos cosas distintas. Primera, esa incertidumbre, que a mi modo de pensar es la que más daño nos hace. Porque la incertidumbre hace más daño que el resultado eventual. Gibraltar ya ha demostrado durante muchísimo tiempo que tiene la habilidad socioeconómica de reposicionar su economía para la circunstancia que se encuentre. No solamente circunstancia económica, sino circunstancia política. Ya lo hemos hecho muchas veces. Es una plaza pequeña, no tiene el grado de éxito que necesita, no es tan enorme que como sería para un país grande como Reino Unido o España. Bien, entonces, si Gibraltar acabara fuera de la Unión Europea y fuera del acuerdo de Brexit del Reino Unido, o sea, sin los beneficios de ese acuerdo, que es lo que a mi modo de pensar y con todo respeto es
parece ser la postura errónea, a mi modo de pensar personal, del actual ministro de Asuntos Exteriores español, que pierde así la oportunidad de demostrarle a los gibraltareños lo contrario, o sea que España sabría ser un amigo para Gibraltar y no la postura de todo de siempre. Pero aunque nos quedáramos fuera, la economía de Gibraltar iba a prosperar. Más temo la incertidumbre de ahora hasta que se sepa cuál va a ser el último resultado, porque claro, es muy difícil alentar a los inversores sin que sepan cuál es la situación que va a aplicar en Gibraltar durante 2 años. Pero vamos, la economía de Gibraltar tiene la suficiente fortaleza para aguantar el tirón. No va a ser fácil, habrá que ver, quizá puede que hayan necesidad de ajustes y de apretado de cinturón, pero vamos, son circunstancias extraordinarias. La economía de Gibraltar, yo tengo toda certeza, va a aguantar el tirón, y si podemos seguir aprovechándonos de las ventajas comunitarias, pues lo seguiremos haciendo, y si no, pues reorientaremos la economía hacia fuera de la Unión Europea y seguiremos prosperando como hacíamos antes. Muy bien. Pero todo cambio trae riesgo y dificultades, de eso no cabe la menor duda. No va a ser un paseo por el parque, pero no es existencial para Gibraltar esta situación. Muy bien, muchísimas gracias por atendernos, un verdadero placer, gracias. Bueno, pues ahí queda esa valoración de Peter Caruana, que ha sido el encargado de pronunciar la conferencia inaugural y que ha compartido esas valoraciones con nosotros. Pues hoy tenemos 3 ponencias muy interesantes. La primera de ellas es relacionada con Big Data, todo lo que es relacionado a Big Data con activos portuarios. Vamos a tener la participación de personal de APM Terminals, que siempre es interesante que empresas de la zona se adhieran a este tipo de cursos. Además vamos a tener la aportación de Acerinox y van a contar sus experiencias en cuanto a activos relacionados con siderurgia. Y vamos a tener una experiencia, vamos a contar experiencias dentro de la refinería a través de los ojos de un becario que nos va a contar su participación en un proyecto sobre técnicas innovadoras, técnicas, digamos, un poco especiales, monitorización de predictivo dentro de lo que son las instalaciones de CEPSA y de refinería. Son prácticamente las 3 principales, los 3 puntos fuertes que vamos a tener hoy en la segunda sesión de mantenimiento y la gestión de activos. Marta Sanz va a ser la encargada de impartir la segunda ponencia del seminario sobre antropología de la conducta. La ponencia lleva por título Lo que escribí del amor. Marta Sanz, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. ¿Sobre qué va a girar esta ponencia? Bueno, pues como yo no soy una persona especialmente especializada desde el punto de vista antropológico, ni periodístico, ni psiquiátrico, y todos los ponentes desde el punto de vista de la preparación, documentación, están muy por encima de mí, yo lo que voy a hacer es simplemente apelar a mi propia experiencia como mujer que escribe, y voy a intentar explicar un poco cómo mi vivencia y mis ideas sobre lo que debería ser la pasión amorosa se han colado por las novelas que he escrito. ¿Y de dónde saca? ¿De las vivencias, de lectura? Es una mezcla de la experiencia autobiográfica como con las lecturas, como tú muy bien has dicho, y también con un tercer componente muy importante, que es la observación de los demás. Yo creo que los escritores, las escritoras, tenemos que escribir siempre con las orejas muy abiertas, con las ventanas muy abiertas, dejando que todos los ruidos nos empapen y siendo tremendamente permeables. ¿Es muy importante el amor en sus libros? Pues en realidad al principio sí, luego hubo una etapa intermedia en la que no tanto, y ahora he vuelto a recuperar otra vez ese protagonismo de la temática amorosa en mis libros, con un poemario que dedico a mi marido después de 30 años de convivencia, que se titula Cíngulo y estrella. Marta Sanz, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ti, un placer. Pronto. Bueno, pues ahí queda esa experiencia y esa vivencia, esa valoración de lo que va a impartir en su ponencia ahora mismo Marta Sanz.
Amar a discreción, teoría y práctica del poliamor en España. Se trata de la primera conferencia que ha iniciado la segunda jornada del seminario sobre antropología de la conducta. Una ponencia que ha corrido a cargo de Sergio Fanjul, a quien ya damos la bienvenida. Muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días. Líneas básicas de lo que has querido transmitir a los alumnos del seminario. Bueno, yo he venido aquí a hablar, como decías tú, del poliamor y en general de todas las no monogamias, que son las prácticas amorosas y sexuales que van más allá de la pareja tradicional, ¿no? Los no monógamos, que pueden ser de muchos tipos, que pueden ser desde parejas abiertas a swingers que practican sexo con otra gente, a relaciones de poliamor, donde viven en relaciones de verdadero amor, pero más de 2 personas, 3, 4, etcétera. Se oponen al amor romántico tradicional, donde siempre estamos con una persona toda nuestra vida, con la que compartimos la crianza de nuestros hijos, con la que nos casamos, con la que envejecemos. Entonces esta gente quiere ir más allá porque no creen que una sola persona tenga necesariamente que cubrir todas nuestras necesidades y encima durante toda nuestra vida, ¿no? Entonces yo he descrito todas las diferentes tendencias que hay en este grupo. A mí se me plantea una pregunta así porque socialmente no es ni muy común ni se ve mucho, ¿no? ¿Cómo se afronta esa fase de apertura a la sociedad o de explicárselo un poco, ¿no? Ese es uno de los problemas. Vaya por delante que yo no soy poliamoroso todavía, soy un reportero que está estudiando el tema, pero veo que bueno, plantea muchos problemas. Uno de los problemas que plantea es el que tú dices, ¿no? De cómo explicar lo que es el poliamor a la sociedad en la que vivimos monógama. Por ejemplo, en el puesto de trabajo, a la familia, pues no es normal, pero no solo tiene esos problemas, también tiene problemas de los propios de la pareja, ¿no? Lidiar con los celos, con la inseguridad, con el miedo al abandono. O sea, es un tipo de relación que exige mucho trabajo de uno mismo, mucho crecimiento personal para enfrentarse a estas emociones que se pueden dar cuando en una pareja no somos ni 2 ni 3. Y luego también están los problemas administrativos, ¿no? Exactamente. No existe el estado civil de casado con 2 personas y, por ejemplo, se dan casos de parejas triejas de 3 personas que se quieren ir a vivir a otro país y entonces pueden dar el permiso de residencia en otro país a una pareja, a una persona y a su marido o a su mujer, pero no a sus dos maridos o a sus 2 mujeres, ¿no? Esto no está contemplado. Entonces, bueno, pues sí que hay un montón de problemas, desde lo personal hasta lo público, en los que se ven envueltos todas estas personas. ¿Cómo surge este interés por este tema, por el poliamor? Pues es un interés periodístico. Yo es una cosa que he empezado a conocer a gente de este tipo y se me ocurrió que podría hacer un buen reportaje y entonces, bueno, yo lo que he venido aquí a contar es un poco mis investigaciones para hacer ese reportaje. Lo bueno de dar una conferencia aquí es que puedo explicar muchas más cosas de las que al final caben en un reportaje de prensa escrita que tiene un límite de palabras. Entonces toda esa información extra, ¿no?, que ahora tengo que cribar, pues se la he podido contar a los alumnos, que parecían muy interesados. De hecho generó bastante debate, ¿no?, porque yo también haciéndolo, investigando esto y tal, también me generó debate interno, ¿no? Si debemos abandonar esta idea de la monogamia y igual ser más honestos con nuestras parejas y decirles si nos gusta otra persona o tener relaciones sexuales con otros o amar a otros, en fin, son cosas que te ponen en solfa a ti mismo y el público también estaba un poco tocado, ¿no? Entrado, metido en ese sí, a favor o en contra o con muchas dudas. Bueno, hay sociedades también que aceptan la poligamia, pero del hombre con respecto a... Claro, esto no es lo mismo. Las bases del poliamor, tal como se entiende aquí, es que sea en condición de igualdad y de libertad, ¿no? No es lo mismo que en algún país islámico un hombre pueda casarse con la poligamia, 7 mujeres, que aquí X personas libremente, de mutuo acuerdo y en igualdad de condiciones puedan casarse entre sí, y que no solo sea un hombre con 2 o 3 mujeres, sino una mujer con 2 o 3 hombres, que también se dan casos. Bueno. Así que la no monogamia y el poliamor se basa siempre en la igualdad, en la honestidad, en la sinceridad y en la comunicación muy fluida entre todos los que forman. Muchísimas gracias por atendernos, Sergio. Estupendo. Bueno, pues ahí quedan las valoraciones que planteaba en la primera ponencia del Seminario de Antropología de la Conducta Sergio Fanjul. Hasta aquí ha llegado esta segunda jornada de 2 de los seminarios, que uno de ellos se desarrolla
aquí en el Palacio de los Gobernadores, el relativo a la pasión amorosa, el de antropología de la conducta, y también hoy ha vivido su primera jornada el seminario sobre Gibraltar. En la refinería Gibraltar San Roque de Cepsa vive también su segunda jornada. Ha vivido el seminario el mantenimiento, la gestión de activos. Hasta aquí ha llegado toda la información que hemos recabado hoy para ustedes sobre esta jornada de la 36ª edición del curso de verano de la UCA en San Roque.